Hola, ¿qué tal? La semana pasada habíamos dicho que en el siguiente video íbamos a ver la regla del L'Hopital. Sin embargo, decidí reacomodar un poco los temas, en especial porque la semana pasada nos quedó al analizar las derivadas de las funciones elementales, eh, poner de una forma un poco más formal la razón por la cual la exponencial es su propia derivada y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. eh, pero esta semana vamos a llegar a la regla del L'Hopital. Ahora muy bien, vamos a hablar sobre la definición del número e. ¿Cómo definimos el número e? Bueno, hay varias definiciones que podemos dar. Una de las definiciones es que e es el número mayor que 1 para el cual la integral de 1 a e de la función 1 entre x nos da exactamente 1. Esta definición nos permite hacer las cosas desde un punto de vista muy constructivo. Sin embargo, requeriría que llegásemos a la parte que tiene que ver con integrales y no quisiese dejar hasta ese punto la formalización de la derivada del exponencial. Entonces, esta definición de E es correcta. Sin embargo, no es la que vamos a usar. Otra es que E es el número positivo para el cual el límite cuando h va para 0 de e a la h menos 1 dividido por h es igual a 1. Resulta que si nosotros tomamos cualquier número positivo a y hacemos el límite a la h menos 1 entre h, ese límite siempre va a converger. Sin embargo, para diferentes valores de a nos va a converger a diferentes valores. De hecho, nos va a converger al logaritmo natural de a. En este caso, pues el logaritmo natural de e es 1, entonces nos da 1. Sin embargo, eh, no me sirve esta fórmula eh, en este contexto. Ahora, otra forma en la que la podemos definir es que E es el valor de convergencia de esta serie. La serie desde k igual 0 hasta infinito de 1 entre k factorial. Nuevamente, uno de los contenidos que por el recorte habíamos dejado por fuera son las series de Taylor. Esta expresión sale naturalmente de las series de Taylor. Sin embargo, para deducirla necesitamos saber cuál es la derivada de e a la x. Y justamente lo que necesito es la definición de e para poder hacer justamente, eh, para poder probar justamente que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces no vamos a usar esta definición. Sin embargo, en algún momento esa expresión le vamos a dar uso sin aludir a que es justamente la expresión de e. Y la otra forma en la que se suele definir e es como este límite. Es el límite cuando x va para infinito de 1 más 1 entre x, todo eso elevado a la x. En este caso, aquí voy a hacer una muy pequeña modificación. A pesar de que este límite es cierto para x real, o sea, para un x continuo, lo vamos a probar para la sucesión 1 más 1 entre n a la n, y pues eventualmente cuando podamos probar que la función 1 más 1 entre x a la x es estrictamente creciente en los positivos, entonces ahí simple y llanamente haríamos uso del teorema de convergencia que nos dice que si nosotros evaluamos en cualquier sucesión que converge a, o en este caso que diverge hacia infinito, entonces el límite tiene que ser igual. Ahora muy bien, ¿de dónde viene esta expresión 1 más 1 entre x a la x? Vamos a tomar aquí un pequeño detour y vamos eh, a verlo de esta manera. Imaginemos que Susana me presta 1 millón de colones a un interés algo usurero de 100% anual. Bueno, si esto me lo calculan en de una única vez al final del término, entonces lo que voy a tener que pagar de vuelta es el 1 millón de colones más
un millón de colones, que es el 100% del interés, es decir, que es un millón más por uno más uno, o 2 millones de colones. Sin embargo, desde el avenimiento de la banca internacional alrededor del siglo XIII, la gente se dio cuenta de la magia del interés compuesto y dijeron, bueno, ¿qué pasa si en vez de considerarlo como un único, o sea, calcularlo una única vez, se calcula en intervalos? Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que lo calculamos dos veces. Es, a los 6 meses se le da 50% y 6 meses después el otro 50% de interés. Entonces, ¿qué sucede al final de los primeros 6 meses? Bueno, tengo el millón de colones y además tengo que agregarle un 50% o un medio del valor del préstamo. Eso es un medio de un millón, lo cual es igual a un millón por uno más un medio, que es 1.500.000. ¿Y qué sucede 6 meses después? Se le calcula otro 50% de interés sobre el saldo, y en este caso el saldo es 1.500.000. Entonces sería 1.500.000 más un medio de 1.500.000. Esto es 1.500.000 por uno más un medio, o lo cual es lo mismo que un millón por uno más un medio elevado al cuadrado, y eso nos da 2.250.000 colones. Eh, ¿Qué sucede en este caso? Bueno, sucede que por hacer esa composición dos veces, el prestamista se está ganando un cuarto de millón de colones en intereses al final del término del préstamo. Aquí estamos asumiendo que el préstamo se paga hasta el final del término. No hay abonos a medio periodo. Pero veamos lo que sucede acá. Acá tenemos esta expresión uno más un medio a la 2. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la composición dos veces. El uno representa el 100% del interés, y este 2 es justamente el número de veces que se compone el interés. Ahora bien, ¿qué sucede si en vez de hacerlo cada 6 meses lo hacemos cada 4 meses? Es decir, 3 veces en el año. Entonces el monto total sería un millón por uno más un tercio elevado a la 3, que en este caso sería 2.370.370 colones. Entonces, por hacer una composición adicional, el prestamista se está ganando adicionalmente a los 250.000 del principio, 170.370. Bueno, ¿qué sucede si lo hacemos 4 veces? Esto va aumentando. Si lo hacemos cada 3 meses, lo hacemos 4 veces, pues va a ser un millón por uno más un cuarto a la 4, que es lo mismo que 2.441.406. Si lo hacemos una vez al mes, pues entonces lo que nos da es esto, es un millón por uno más uno entre 12 elevado a la 12, y aquí tienen, el total sería 2.613.035. Y surge la pregunta, bueno, ¿qué sucede si lo hacemos más y más y más veces? ¿Qué sucede si lo hacemos 365 veces? Es decir, una vez al día. Entonces, no es cuestión ah, no es cuestión de mucha problemática. Hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Cada día se le aplica eh, la fracción uno entre 365 del total del interés, y eso se eleva al 365, que es el número de periodos que se está componiendo, y eso nos da este número que tenemos acá, 2.714.565. Eh, bueno, ¿por qué detenernos ahí? ¿Qué sucede si en vez de hacerlo eh, una vez al día lo hacemos una vez cada hora? Eso nos da este número de veces, 8.760 veces, que es el número de horas en un año. Aquí estoy ignorando las partes de año bisiesto y todo esto, pero quedémonos nada más con este número, y ahí ven el total. Entonces sería uno más uno entre 8.760 a la 8.760. Bueno, y si podemos
seguir pensando, bueno, ¿qué sucede si lo hacemos una vez por segundo? Y es esta cantidad enorme, 31 millones y resto de veces que se va a componer esto durante el periodo. Y la fórmula ahí la tienen, sería 1 millón por esta expresión, 1 entre 31 millones 839 mil elevado al mismo exponente y nos da a 2 millones 718 mil 281. No sé si ustedes conocen la expansión de E, pero E es 2.718281 y el resto de la expansión, pero aquí quedémonos nada más eh, con estos dígitos significativos. Dicho sea de paso, durante mucho tiempo la composición se hacía una vez al mes, entonces usted se le hacía el cálculo al final del mes y se le daba el total a pagar. Por supuesto, en los préstamos usuales, aquí estamos en un caso muy particular, pero en los préstamos usuales usted va haciendo abonos al principal durante el periodo. Eh, ¿Y qué sucede? Como ustedes se pueden dar cuenta, pasar de uno a dos veces nos aumentó en 250 mil, o sea, nos aumentó en un cuarto lo que iba a pagar al final del préstamo. Tres veces subió a 370 mil. Podemos devolvernos un momento. Si lo hacemos una vez al mes durante el año, vean que ya ahí se gana sobre hacerlo solo una vez al final del periodo 613 mil colones. ¿Qué sucedió cuando la gente decidió empezar a hacerlo? O sea, cuando las computadoras tuvieron suficiente poder para hacer esto eh, de manera más rápida, se pasó y actualmente tarjetas de crédito, hipotecas, cualquiera de estos préstamos, a pesar de que usted paga una vez al mes, la composición se hace diaria. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos 613 mil colones y estos 714 mil colones, estos 101 mil colones de diferencia, eh, antes que todo tenía que hacerse a mano, no valía la pena poner a alguien a hacer todos los días esos cálculos en vez de poner a alguien a hacerlo una vez al mes, porque a la persona que había que hacerlo había que pagarle y posiblemente el, ah, la problemática que podía inducir por errores, etcétera, no era lo suficientemente valiosa para el banco para hacerlo con esa frecuencia. En el momento en el que lo hacen las computadoras, que lo hacen mucho más rápido, no se equivocan, no se cansan, empieza a hacerse una vez al día. ¿Y cuál es la diferencia, como vimos acá, entre hacerlo una vez al día y hacerlo una vez por hora y hacerlo una vez por segundo? Como ustedes pueden ver, bueno, el total va a ir convergiendo y la diferencia entre hacerlo una vez al día y hacerlo una vez por segundo son en un préstamo de 1 millón de colones original, terminan siendo aproximadamente 3.700 colones al final ah, del año. Entonces, ¿qué sucede? Pues de eso termina siendo como 10 colones al día y el costo computacional de hacerlo, tener todos los servidores que hagan esto y no solo que hagan esto, sino que cotejen con respecto a todas esas otras transacciones que puedan estar flotantes, especialmente si estamos hablando de una tarjeta de crédito o cosas por el estilo, pues todavía no es lo suficientemente eficiente en costo para el banco. O sea, esos 10 colones al día no valen la pena eh, invertir en más equipo computacional que pueda hacer estos cálculos para los millones de clientes que una compañía de tarjetas de crédito pueda tener. Sin embargo, posiblemente en algún momento lo será. Ahora bien, ¿por qué hablamos de esto? Pues porque vean que este factor que tenemos aquí como que se va pareciendo cada vez más a la expresión que habíamos visto de 1 más 1 entre x a la x, el límite cuando x va a infinito. Vean que si dividimos este total entre el millón de colones original, lo que nos queda es precisamente algo que sabemos que se parece a E, 2.718281. Entonces, eso ya nos da una idea de por dónde vamos. Entonces, nos quisiésemos saber si eso de verdad converge.
eh, y si converge, vamos a denominar E. Las cuatro definiciones de E que les di son cuatro definiciones distintas y de primera entrada no es axiomático que las tres definiciones tengan que darnos el mismo valor. Sin embargo, una de las cosas hermosas de esta constante es que precisamente nos va a dar el mismo valor esas cuatro definiciones. Ahora bien, veamos qué sucede. Definamos E como este límite. Entonces nos interesa ver, primero veamos una cosa, veamos, esto es algo bastante sencillo porque lo vamos a necesitar, es un resultado básico. Si tenemos que A es mayor que B y ambos positivos, entonces A entre B es mayor que A más 1 entre B más 1. O sea, podemos verlo así, veámoslo en enteros. Digamos que nosotros tenemos A igual 2, B igual 1, entonces 2 entre 1 es 2, que es mayor que 3 entre 2, que es 1.5. Esto es sencillo de probar. Vean que si nosotros tenemos que A es mayor que B, entonces le podemos sumar a ambos lados la constante AB. Factorizamos del lado izquierdo de esta desigualdad el A y del lado derecho el B y hacemos producto cruzado y nos da precisamente lo que necesitamos. Tengamos presente esta desigualdad. Ahora queremos probar primero que esta sucesión es estrictamente creciente. Entonces veamos qué sucede. Sería bueno si pudiésemos probar que en la sucesión a n igual 1 más 1 entre n a la n, para probar que es creciente bastaría probar que a n más 1 dividido entre a n es mayor que 1. ¿Qué es a n más 1? Sería 1 más 1 entre n más 1 elevado a la n más 1 y a n es 1 más 1 entre n elevado a la n. Y bueno, eso podemos simplificarlo un poco. Pueden hacer ustedes la simplificación. Se simplifica a este número que tenemos acá. Entonces, veamos primero. La desigualdad de Bernoulli, me imagino que ustedes la conocen. Es uno de los primeros ejemplos que se da para las pruebas eh, las pruebas que uno hace por inducción. Eso uno lo prueba para n igual 2 es sencillo y a partir de n igual, o sea, uno puede probar que si es cierto para n va a ser cierto para n más 1. Entonces, ¿por qué es que nos interesa esto? Bueno, veamos lo siguiente. Veamos que ese n por n más 2 entre n más 1 cuadrado, que era el factor que habíamos dejado dentro del paréntesis a la n en la expresión anterior, podemos verlo como 1 más menos 1 entre n más 1 cuadrado. Si n es un entero positivo, n más 1 es mayor o igual a 2, al cuadrado es mayor o igual a 4, lo ponemos debajo y le ponemos un menos, sigue siendo menor que 1. Mayor que 1, mayor que menos 1, disculpen. Ahora bien, ¿por qué es que nos sirve esto? Bueno, veamos que utilizando la desigualdad de Bernoulli podemos decir que 1 menos 1 entre n más 1 al cuadrado, esto elevado a la n, va a ser mayor que 1 menos n entre n más 1 cuadrado. Si hacemos factor común y resolvemos, nos da que esto es n más 1, n cuadrado más n más 1 entre n cuadrado más 2n más 1. Esto es menor. Vean que aquí tenemos el caso contrario al de la desigualdad que habíamos visto. Aquí el numerador es mayor que el denominador. Podríamos pensarlo en el denominador y simplemente después hacer la división cruzada, pero ¿qué sucede? N cuadrado más n más 1 entre n cuadrado más 2n más 1 va a ser mayor que n cuadrado más n entre n cuadrado más 2n. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque esto es exactamente n más 1 entre n más 2. Entonces, acuérdense por qué estamos haciendo todo esto. Todo esto lo estamos haciendo para ver cómo podemos acotar a n más 1 entre a n, que habíamos dicho que era esta expresión que teníamos acá. Acabamos de acotar por debajo la expresión en paréntesis elevada a la n, que nos queda esto, que nos queda posteriormente que eso es mayor que
esta última expresión que tenemos acá, que es n más 1 entre n más 2 por n más 2 entre n más 1. Claramente los numeradores y denominadores se cancelan mutuamente y eso es 1. Entonces tenemos lo que queríamos, a n más 1 entre a n para cualquier n entero positivo es mayor estricto que 1, o lo cual es lo mismo, a n más 1 es mayor que a n, es decir, a n es una sucesión creciente. Ahora bien, lo siguiente que nos interesa es ver qué es una sucesión acotada. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una sucesión monótona y acotada? La sucesión tiene que converger. Entonces vamos a encontrar que esta es acotada. Claramente a2 es igual a 1 es igual a 1. Perdón, a 1 es igual a 2 y acabamos de probar que a n es creciente. Entonces para cualquier n, a n es mayor o igual que a 1. Entonces lo tenemos inferiormente acotado por 2. Y veamos qué sucede. Si nosotros tomamos el a n, que es 1 más 1 entre n a la n, y utilizamos el teorema del binomio, podemos expresarlo de esta manera. Acuérdense que el coeficiente binomial que se lee n escoge k, podemos verlo como n factorial entre n menos k factorial entre k factorial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar los términos de 1, 2, 3 hasta n menos k contenidos en este n menos k factorial con los correspondientes contenidos en el n factorial. ¿Por qué? Porque bueno, nos queda esto que sí, yo sé que se ve un chorizo demasiado grande, pero créanme que nos va a servir. ¿Por qué nos va a servir? Porque podemos parear. Aquí tenemos n a la k y aquí tenemos k números que no se nos cancelaron antes. ¿Qué podemos hacer con esos k números? Podemos parearlos cada uno con un n en el denominador. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, aquí tenemos el 1 entre k factorial por este término que es menor que 1, este término que es menor que 1, un montón de términos acá en el medio que van a ser menores que 1, y el último que es exactamente 1. Entonces, esencialmente lo que estamos probando es que esto es menor o igual que la suma desde k igual 0 hasta n de 1 entre k factorial. ¿Se acuerdan que les había dicho que nos iba a salir por algún lado? Aquí en ningún momento estamos diciendo que eso también converge a e. Lo que estamos diciendo es que el an que definimos es menor o igual que esta suma parcial de la serie a la que habíamos aludido. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esta suma? Bueno, sabemos que si k es mayor que 2, entonces k factorial es mayor o igual a 2 a la k menos 1. Veamos que para k igual 2 se cumple. 2 factorial es exactamente lo mismo que 2 a la 2 menos 1, que es igual a 2. Y si k es mayor que 2, entonces k más 1 es mayor que 2 y por lo tanto k más 1 factorial es k más 1 por k, que es mayor o igual que 2 por k factorial, que ya habíamos dicho que era mayor que 2 por 2 a la k menos 1. Entonces básicamente aquí lo que estamos, o sea, de aquí a acá nada más separamos el último término lo estamos acotando por 2 de acuerdo a esta desigualdad y este lo estamos acotando por este de acuerdo a la hipótesis inductiva. Y bueno, ¿qué sucede eso? Eso quiere decir que la suma desde 1 hasta n de 1 entre k factorial, podemos verlo, quitemos los dos primeros términos que son, o sea, a nosotros nos interesa para k mayor que 2. Entonces nos queda el término para k igual 0 y el término para k igual 1, ambos son 1. Y a partir de ahí nos queda desde k igual 2 hasta n de 1 entre k factorial, que nos queda esta serie que va a ser un medio, o esta suma que va a ser un medio más un cuarto más un octavo hasta 1 entre 2 a la n menos 1. Y eso va a estar acotado por la serie. Dado que son términos positivos, podemos concluir la serie y esa serie es conocida, ¿verdad? La serie de 1 entre 2 a la k, si hiciéramos el cambio a partir de 1, es exactamente 1. Esa serie nos va a convertir a 1, entonces esto es igual a 3. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos que
a n es una sucesión acotada. Era acotada por debajo por 2 y es acotada por encima por 3. Entonces, eh, la sucesión a n, definida de esta manera, es una sucesión monótona y acotada, por ende, es una sucesión convergente. Y el golazo del partido que les voy a poner es que en este caso e lo definimos como este límite. Lo que no les voy a probar en este caso, porque no tenemos todavía todas las herramientas, sin embargo para el final de la semana lo vamos a tener, es que esto es lo mismo que el límite cuando x va para infinito. Es decir, si nosotros estamos probando que esa sucesión, o sea, que 1 más 1 entre n a la n como sucesión, es decir, n es una variable discreta, es una variable entera, el valor de convergencia en eso es lo mismo que el valor de convergencia para la función con el mismo criterio, pero con variable continua. Eso, como les dije, eventualmente vamos a poder determinarlo, pero no todavía. Ahora bien, en el próximo video vamos a hablar de la derivada de e a la x y la derivada del logaritmo de x ya de una manera en la que podemos probarlo a partir de esta definición. Hasta entonces, que estén bien. Hasta luego.